Ageo capítulo 1. Para darles un poquito de ayuda, Ageo está unos libritos antes de Mateo, casi al final del Antiguo Testamento. Libro de Ageo. Y esta semana y la próxima estaremos exponiendo este corto libro que se encuentra al final del Antiguo Testamento. Pongámonos de pie para la lectura de la palabra. La palabra del Señor dice así. El año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el día primero del mes, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Así dice el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, consideren bien sus caminos. Siembran mucho, pero recogen poco. Comen, pero no hay suficiente para que se sacien. Beben, pero no hay suficiente para que se embriaguen. Se visten, pero nadie se calienta, y el que recibe salario en bolsa rota. Así dice el Señor de los ejércitos. Consideren bien sus caminos. Suban al monte, traigan madera y reedifiquen el templo, para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. Esperan mucho, pero hay poco, y lo que traen a casa yo lo aviento. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos. Por causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de ustedes corre a su casa. Por tanto, por causa de ustedes los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino nuevo, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo de sus manos. Entonces, Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote, Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo obedecieron la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, como el Señor su Dios le había mandado. Y temió el pueblo delante del Señor. Entonces Ageo, mensajero del Señor, por mandato del Señor, habló al pueblo. Yo estoy con ustedes, declara el Señor. Y el Señor despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo. Así que vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios, el día 24 del mes sexto, en el año segundo del rey Darío. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias por tu infinita bondad y misericordia. Exaltamos a tu Hijo Jesucristo y presentamos las necesidades, Señor, que tenemos en el cuerpo. Pedimos de manera especial, Señor, por la hermana Berenice, quien está ya teniendo los dolores de parto para tener a su bebé. Y pedimos, Señor amado, que tú la fortalezcas, que la llenes de salud, tanto a ella como a su criatura, que dé fortaleza, Señor, a su familia y que como cuerpo nos permitas unirnos para servirle en este tiempo. Padre Santo, pedimos por la hermana Benita, para que seas tú fortaleciéndola, Señor, que seas tú sanándola, Señor, del problema que ella tiene de salud y que le des consuelo, Señor amado, que la ayudes, que la fortalezcas y permitas, Señor, que esté pronto con nosotros. Tú sabes, Señor, el anhelo que ella tiene de estar con nosotros, pero su salud se lo impide en este momento.
Clamamos por ella, Señor amado, y pedimos que tu nombre sea glorificado. Señor amado, damos acción de gracias por la obra que has hecho de fortalecer en salud a la mamá del hermano Andrés. Gracias por escuchar nuestras oraciones y por llevar a cabo tu obra en ella. Te pido que los continúes fortaleciendo en la fe. Señor amado, ayúdanos, todos nosotros los que somos padres, para que podamos guiar a nuestros hijos con claridad, con sabiduría y apuntarles al Evangelio de Jesucristo. Señor amado, pedimos también por la iglesia, pedimos por los líderes, los pastores de esta iglesia, para que tú nos ayudes y nos fortalezcas y nos permitas, Señor, serte fiel en la obra que nos has encomendado. De igual forma, Señor, pido por el pastor Germán Vargas, quien esta semana fue operado de su ojo. Pido que tú lo fortalezcas, lo bendigas y que me ayudes y me des palabras, Señor, mientras esta tarde voy allá a su iglesia en Colombia a predicar el Evangelio. Señor amado, ahora te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo. De la misma forma en que tocaste a Zorobabel, a Josué y a todo el pueblo, que seas tú tocándonos en esta mañana, para poder recibir tu palabra, para poder obedecerla por completo, Señor. Y te pido, Señor, que no mires mi incapacidad, mi debilidad, que yo mengüe lo más posible, Señor, y que seas tú creciendo, tu nombre exaltado en todas las áreas. En el nombre poderoso de Jesús lo pido. Amén. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Comienzo con varias preguntas. ¿Alguna vez has sentido que te esfuerzas y te esfuerzas y te esfuerzas y que todos tus esfuerzos son en vano? ¿Alguna vez has estado en una posición donde estás trabajando y trabajando y trabajando y sientes que la cosa se pone más difícil cada día? ¿Alguna vez has llegado a la conclusión de que Dios ya no quiere que tú hagas algo que Él mismo te mandó a hacer? Hermanos, si te identificas con estas preguntas, es porque muchos de nosotros, o si no todos nosotros, en cierto momento pasamos por este tipo de circunstancias, donde podemos ver claramente la mano de Dios que ha obrado en nuestra vida y donde podemos ver claramente cuál es nuestro próximo paso de obediencia en nuestra vida, mas sin embargo las condiciones y las circunstancias que tenemos alrededor hacen que nos desenfoquemos. Y que de tener los ojos en Cristo estamos de pronto teniendo los ojos en nosotros mismos. Esta es la historia del pueblo de Judá, específicamente para cuando reciben por la misericordia de Dios palabra de parte de Él por medio del profeta Ageo. Sí, Ageo es un libro que está en la Escritura. Alguien esta semana me dijo, Ageo, ¿dónde? ¿Eso es un libro que está en la Biblia? Sí, es un libro que está en la Biblia, bien corto de paso, bien pequeñito, 2 capítulos. Es un profeta que habla de parte de Dios en el periodo post-exílico, en el periodo donde ya habían salido del exilio en Babilonia. Dios obra por su misericordia hablando a su pueblo para retarlos, para confrontarlos, pero al mismo tiempo para consolarlos y animarlos. Y lo bueno es que lo hace por medio del profeta Ageo. Como si uno no fuera suficiente, también está el profeta Zacarías dando palabra y ánimo al pueblo en las mismas circunstancias. Un teólogo dijo lo siguiente acerca de este libro. Él dice, la verdad es que pocos profetas como Ageo han podido condensar en un escrito tan breve tantas verdades básicas de la vida espiritual. Solo 2 capítulos. Y vamos a ver 4 mensajes en estos 2 capítulos. Un mensaje que va a ser predicado el día de hoy, está en el capítulo 1. Y 3 mensajes que van a ser predicados la semana que viene, que están en el capítulo 2.
El mensaje de hoy es: consideren sus caminos, suban al monte, busquen madera y reedifiquen el templo. Ese es el mensaje del capítulo 1. Capítulo 2 vemos 3 mensajes específicos. Es la promesa profética de la gloria futura del templo, la decisión sacerdotal para ilustrar las bendiciones de la obediencia y por último la profecía mesiánica tocante a Zorobabel. Eso se va a encargar el hermano Michael la semana que viene. Pero para poder llegar aquí quiero que nosotros entendamos dónde estamos en la línea de tiempo del Antiguo Testamento. Porque cuando hablamos del Antiguo Testamento es bien fácil ir a Abraham. Sí, yo sé dónde está Abraham. Yo sé dónde está Moisés, el Éxodo. Pero quiero que más o menos tengamos una línea de tiempo para que se nos haga más fácil entender dónde está el profeta Ageo en medio de la historia redentora. ¿Amén? All right. Amén. Yo creo que dijeron amén. Ok. Me iba a conmover antes de que ustedes me estuvieran de acuerdo con eso. Son más o menos para que tengan una idea, el Éxodo, el momento donde Dios liberta a su pueblo de Egipto, ocurre para el año más o menos 1446 aproximadamente, para que tengan una idea. El reinado de David ocurre 480 años después, en el año 1010 hasta el año 970. Acuérdense que estamos de más a menos, ¿ok? Para el año 970 es cuando muere David y transiciona en el reinado su hijo Salomón, quien está en el reinado por bastante tiempo hasta el año 931, donde se cree que fue su muerte, y durante esos años él edifica lo que es ese primer templo. Para el año 966 fue cuando se comienza la construcción de este templo. Ahora, el pueblo de Israel se divide luego de la muerte de Salomón y a partir de ahí, constantemente como ellos se habían comportado, la idolatría se levanta más que nunca. El pueblo de Israel se divide entre las tribus del norte, entre las tribus del sur. Entonces las tribus del norte fueron destruidas o dejaron de existir para el año 722 por mano de los asirios. Luego 200 años más o menos después, para el año 586, es donde se cumple la palabra del Señor con respecto al reino del sur. El reino del norte fue extinguido por los asirios en el año 722 y en el año 586 sucede lo mismo con las tribus del sur, donde fueron llevadas al exilio en Babilonia por el rey Nabucodonosor. ¿Lo han escuchado, no? Ahora, el reinado del rey Nabucodonosor no duró mucho, sino que vino otro rey, el rey Ciro, que este era rey del imperio medo-persa. Ellos destruyen a Babilonia, destruyen lo que era Nabucodonosor, y entonces él tiene un edicto, y él dice: Dios me ha escogido para yo edificar el templo del Dios vivo, y esta edificación del templo va a ser en Jerusalén. Así que todos los judíos que fueron traídos acá a Babilonia, que fueron traídos por el imperio babilónico, Nabucodonosor y todo esto, tienen la luz verde para regresar a Jerusalén y edificar el templo una vez más, el templo del Dios vivo. Acuérdense, el templo representaba lo que era la identidad de la nación. Representaba dónde estaba la presencia de Dios mismo. Y el rey Ciro está diciendo: los de Jerusalén que estén aquí, puertas abiertas, váyanse. Y no solamente váyanse, quiero que se vayan con los recursos necesarios para que ustedes puedan reedificar el templo. Así que le vamos a dar recursos de parte del gobierno, pero le vamos a dar recursos de parte de la gente. La gente empiecen a voluntariamente darle los recursos que necesiten para ir a reedificar el templo. Y así la palabra del Señor dice que alrededor de 50,000 judíos regresan a Jerusalén. El edicto del rey Ciro ocurre en el año 538. 538. Y ya para el año 536, o sea, casi 2 años después, ya habían sobre 50,000 judíos edificando el templo del Señor. Y lo primero que edifican es el altar. Porque ellos saben que
que tiene que haber el altar donde se hace el sistema de sacrificios para poder agradar a Dios. Y ellos estaban por años, por siglos, anhelando poder agradar a Dios, y lo único que podían hacer era enviar oraciones a Jerusalén. Pero ahora ellos llegan, tienen el permiso, tienen los recursos, y lo primero que hacen es edificar el altar. Y una vez edifican el altar, lo que va después es que ellos edifican los cimientos del templo. Vamos a leer lo que pasó cuando los cimientos del templo fueron establecidos. Porque no lo vemos en Ageo, pero lo vemos específicamente en el libro de Esdras. Si usted lee el libro de Esdras, va a ver toda esta historia del rey Ciro. Y cuando va al libro de Esdras, específicamente en el capítulo 4, del verso 24 a los siguientes capítulos, en ese periodo usted va a ver el libro de Ageo. ¿Okay? Eso está todo entremezclado. Miren lo que pasó. Dice, Esdras capítulo 3, del 11 al 13, dice, y cantaban, alabando y dando gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba a gran voz, alabando al Señor, porque se habían echado los cimientos de la casa del Señor. Pero muchos de los sacerdotes y levitas y jefes de casas paternas, los ancianos que habían visto el primer templo, cuando se echaban los cimientos de este templo delante de sus ojos, lloraban en alta voz, mientras muchos daban gritos de alegría. Y el pueblo no podía distinguir el clamor de los gritos de alegría del clamor del llanto del pueblo, porque el pueblo gritaba en voz alta y se oía el clamor desde lejos. ¿Alguna vez usted ha llorado y gritado de la alegría? Yo creo que todos nosotros lo hemos hecho. Ahora estoy casi seguro que podemos contar esas veces con la palma de nuestra mano, con una mano. Son bien limitadas las veces donde hemos sentido una alegría tan incontrolable que gritamos y lloramos. Y esa es la alegría que ellos estaban sintiendo. Acuérdense, ellos fueron sacados al exilio por la fuerza, por la violencia. Y muchos de ellos todavía vivían y habían visto con sus ojos la gloria del templo, mas sin embargo llevaban unos 40, 50, 60, 70 años en total sufrimiento, y de momento están de regreso edificando los cimientos, y ellos no podían contener la alegría. La alegría. Para el año 520 se reinicia la construcción del templo. Ahora, si usted me está siguiendo, se acaba de dar cuenta de que estos cimientos fueron echados en el año 536, y en el año 520 es que inician la reconstrucción. 4 años después lo concluyen, lo terminan. Pero ¿qué pasó en esos 16 años que hay en el medio? ¿Qué pasó en esos 16 años entre el año 536, cuando ya tenían los recursos, cuando ya habían establecido el altar, cuando ya habían establecido los cimientos, cuando lloraron de alegría porque el Señor estaba con ellos, iban a poder agradar al Señor, y de momento no pasa nada? Hasta el año 520, donde Dios en su misericordia envía al profeta Ageo a decirle estas palabras que están en este libro. 16 años donde la obra se detuvo. Esdras capítulo 4, verso 24 dice, entonces cesó la obra en la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Año 520. ¿Por qué se detuvo la obra? Vamos a Ageo capítulo 1, verso 1. Dice, el segundo año del rey Darío, en el mes sexto, el día primero del mes, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Cuando el rey Ciro hace el edicto en el año 538 y se envían 50,000 judíos hacia Jerusalén, quien envían de gobernador o líder era Zorobabel. Quien envían como sumo sacerdote era Josué. Este no es el Josué
que vemos en el libro de Josué ni por allá atrás con Moisés. Este es otro Josué. Dice aquí que era el hijo de Josadac. Entonces ya había un liderazgo que estaba a cargo de esta reconstrucción del templo. ¿Ok? El rey Darío comienza su reinado en el 522. Zorobabel estuvo todo este tiempo junto con Josué liderando al pueblo de Israel. Ahora, vamos a seguir leyendo en el verso 2. Así dice el Señor de los ejércitos. Y déjame parar ahí, porque si hay alguien que se encarga de decirnos a nosotros y a todo el que lee este libro, de que quien estaba hablando aquí en esta palabra era Dios mismo, es el profeta Ageo. El profeta Ageo en 2 capítulos cortos dice 25 veces, así dice Jehová, así dice el Señor de los ejércitos. Esta es palabra de Dios, esto es lo que dice el Señor. Él quiere asegurarse de que lo que él está diciendo, que la gente entienda, esto no me lo estoy inventando yo. Esto es palabra misma de Dios. Y se van a dar cuenta que es algo repetitivo 25 veces en estos 2 capítulos. Así dice el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. ¿Por qué? No estaban llorando de alegría. No le habían dado todos los recursos para que lo hicieran. Resulta, hermano, que cuando ellos llegan a Jerusalén no iba a ser peaches and cream. No iba a ser todo color de rosa. ¿Por qué? Porque se iba a levantar la oposición y se levantó. Se levantaron sus enemigos y se levantaron los judíos que no se habían ido al exilio. Todos estos, escuchen esto para que puedan entender la problemática que existía. Muchos de los judíos que fueron sacados eran judíos con preparación, eran judíos de alto nivel, eran personas que producían mucho en la sociedad y esos fueron los que específicamente se llevaron a Babilonia. Quedó el resto de las personas. Cuando ellos se van, al tiempo que destruyen a Babilonia, estos judíos dicen, pues ahora la tierra es de nosotros. Y empiezan a apropiarse de las cosas, pero un tiempo después regresan los judíos. Y dicen, esta es mi tierra. No, tú te fuiste, esta es mi tierra. Y había mucha problemática de herencia, había mucha problemática judicial. Tenían problemas entre ellos mismos, tenían problemas con los enemigos de ellos, tenían problemas al punto de que se levantaron consejeros a hablar al gobierno en contra de ellos, diciendo, mira, llegaron estos judíos, ahora le van a quitar el puesto a todo el liderazgo aquí. So, ellos estaban sufriendo una gran oposición y por consiguiente cesaron la obra. Y llegaron a una conclusión. La conclusión la vemos aquí en el verso 2. Este pueblo dice, y mira cómo el Señor lo dice, este pueblo. En otras ocasiones dice, mi pueblo. Pero en esta ocasión dice, este pueblo. Mi hijo, este hijo tuyo. No ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Ahí está la conclusión que ellos llegaron. La oposición representa, no, fue que Dios se equivocó. Fue que el tiempo del Señor no es ahora. Ay, Dios quiere que reedifiquemos la casa, pero no es ahora específicamente. ¿Cómo es que esto sucede, hermanos? Déjenme leer Esdras capítulo 4, versos 4 y 5. Dice, entonces el pueblo de aquella tierra se puso a desanimar al pueblo de Judá y a atemorizarlos para que dejaran de edificar. Y tomaron a sueldo contra ellos consejeros para frustrar sus propósitos todos los días de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Entonces ellos recibían desánimo. Ellos estaban recibiendo temor y ellos estaban recibiendo falso testimonio. Falso testimonio. Lo cual los lleva a la conclusión de que el Señor no quiere que construyamos. El Señor no quiere que yo haga eso ahora.
Nosotros estamos acostumbrados, hermanos, por error, de que nosotros nos movemos en la fe y obediencia al Señor siempre y cuando las puertas estén completamente abiertas. Y sí, para tomar decisiones en su vida, pues sí, alguna forma va a ser que usted vea cómo Dios abre y cierra puertas. Pero cuando se trata de obediencia al Señor, la obediencia del Señor no es condicional a tus circunstancias. La obediencia al Señor no depende de que la puerta se abra o no se abra. La obediencia al Señor tiene que ser como de aquellos discípulos que le dijeron, no prediques en el nombre de Jesús. Y ellos dijeron, si tú nos vas a cerrar esa puerta, nosotros la empujamos. Porque yo no puedo poner hacia un lado lo que es la obediencia a mi Señor por las circunstancias que tengo alrededor mío. No dependamos de puertas abiertas para obedecer a Dios. Está en blanco y negro lo que el Señor demanda de nosotros. Y no lleguemos a conclusiones que el tiempo de la obediencia es después y no ahora. El tiempo de la obediencia no es mañana, es hoy. Por eso es que la palabra del Señor es clara. Y aquí están diciendo de que no es el tiempo de edificar. Pero ¿qué pasó con el edicto de Ciro? ¿Qué pasó con la provisión que había? Vamos a ver en el verso 3. Entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Lo acababa de decir, esta es otra repetición. ¿Es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Qué ironía. Qué ironía, porque el Señor quiere que edifiquemos el templo, mas sin embargo todavía no es el tiempo. Ya han pasado 16 años y tienen casas artesonadas. Déjeme explicarles lo que era eso. Estas eran casas bien hechas y terminadas, posiblemente hasta cubiertas interiormente de cedro. Estas eran casas que ellos estaban construyendo con material que posiblemente utilizaron, que era material que iba para el templo, y como recibieron oposición para construir el templo, ellos dicen, ¿y qué hacemos con todo este material? Pues será que el Señor quiere bendecirme y voy a edificar mi casa con paredes de cedro. Es como tener la casa llena de mármol por dentro el día de hoy. Lo más caro. Casas artesonadas. Ustedes tienen casas artesonadas. Ustedes están diciendo no es el tiempo de reedificar cuando les mandé a reedificar. Y ustedes tienen casas artesonadas. Aquí hay un grave problema de prioridades. Hermanos, el paralelismo que nosotros vemos con la acción del pueblo judío es impresionante. Esta conexión que hay con la acción que ellos han llevado a cabo con nuestra vida espiritual es asombroso. Edificamos nuestras vidas de manera tal que perseguimos posiciones, perseguimos influencia, perseguimos poder, perseguimos riquezas y comodidades, mientras al mismo tiempo nuestra vida espiritual está desolada. A lo mejor tenemos un pequeño altar con cimientos, pero sin paredes, sin protección, sin cubierta y sin un claro sentido de edificación. Hermanos, el Señor nos ha dado vida no para que simplemente creemos un mini altar con una simiente sin paredes ni techo ni nada más. No nos dio vida el Señor para que simplemente vivamos una vida de domingo, una vida de asistir a la iglesia 1 o 2 veces a la semana. Es mucho más que eso. El Señor no quiere que continuemos edificando nuestras casas mientras nuestra casa espiritual sigue desolada. Así que el verso 5 el Señor dice, ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, consideren bien sus caminos, considera bien tus caminos. En otras palabras, detente.
En esta vida que todo es rápido, todo es aquí, para allá, y estoy ocupado, y reunión, y esto, que no tengo tiempo. ¿Cuántas veces nosotros decimos a la semana, es que no tengo tiempo? Es que no me da el tiempo. A todos nos dieron el mismo tiempo. No hay gente que recibió más tiempo y gente que recibió menos tiempo, y no es justo que aquellos tengan más tiempo que yo. No, hay gente que sabe manejar su tiempo y hay gente que no sabe manejar su tiempo. Porque hay prioridades en la vida. Hermanos, nosotros tenemos que detenernos igual que el pueblo. Algo que no solemos hacer, lo cual es una disciplina espiritual. En nosotros detenernos y hacer silencio y evaluar nuestra vida y reflexionar qué es lo que nosotros estamos viviendo, qué es lo que estamos haciendo, hacia dónde nos vamos, hacia dónde estamos dirigiéndonos. Hermanos, muchas veces no tenemos dirección porque simplemente no nos detenemos a ver dónde estamos. Para poder evaluarnos tenemos que detenernos. Considera tus caminos. Considera tus caminos, detente, pero no consideres tus caminos de acuerdo a las circunstancias. Considera tus caminos delante de la presencia de Dios. Donde no hay nada que puedas esconder, donde no hay motivos que puedas poner debajo de la alfombra. Consideren sus caminos, dice el Señor. Consideren lo que han estado haciendo. Examinen sus prioridades, evalúen su proceder, evalúen sus afectos. Examinen la manera en que usan su tiempo. Examinen la manera en que usan sus finanzas. Evalúen la manera en que utilizan sus talentos. Hermanos, porque todos los esfuerzos que nosotros podamos hacer, si los ponemos fundamentados en una conclusión falsa, ¿cuál fue la conclusión falsa? No es el tiempo para edificar, no es el tiempo para obedecer. Si bajo esa conclusión yo empiezo a edificar, vas a estar trabajando en vano. Vas a estar esforzándote y gastándote. Y vas a sentir, como dice aquí un poquito más adelante, que las bolsas están rotas. Pero yo no deposité un cheque hoy. Y ya en un par de horas no está. Pero yo no trabajé tanto. ¿Y dónde está ese dinero? Y yo no me esforcé tanto. ¿Y dónde está ese esfuerzo? Prioridades. Prioridades. Vamos al verso 6. El Señor lo explica un poco más. Él dice, siembran mucho, pero recogen poco. Comen, pero no hay suficiente para que se sacien. Beben, pero no hay suficiente para que se embriaguen. Se visten, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario en bolsa rota. Hermanos, cuando las prioridades en nuestra vida están distorsionadas, nos hacemos preguntas como esa. Pero no estoy trabajando. ¿Pero para qué me esfuerzo? ¿No quiere Dios que me enfoque en mi familia? ¿No quiere Dios que yo pueda proveer para ellos? Antes de ir al próximo paso, quiero hacerte esta pregunta. ¿Está tu vida espiritual estancada? ¿Estás en ese lugar donde sientes que tu vida espiritual no da ni para atrás ni para adelante? ¿O sientes que simplemente se va moviendo para atrás poquito a poco? William Gurnall dijo lo siguiente. Él dijo, cuando la obediencia falla, la fe se debilita. ¿Cómo puede haber una gran fe donde hay una pequeña fidelidad? Marcos 10, 37 y 39 nos da más luz acerca de esto. Y dice, el que ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí. El que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que ha hallado su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por causa de mí la hallará. El Señor no te está mandando a que descuides tu familia. El Señor no te está mandando a que seas negligente con las responsabilidades que Él mismo te ha dado. El
El Señor te está mandando a que consideres tus caminos y evalúes quién es tu prioridad número uno. ¿Cuál es tu prioridad? Porque el punto de nosotros es que entendamos que todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria de Dios. Nuestro ministerio más importante, mucha gente dice, es la familia. No. Tu ministerio más importante es darle la gloria a Dios. Y cuando vives para darle la gloria a Dios, vas a servir a tu familia de una forma en que le da gloria a Dios. ¿Y sabes qué? No vas a poner en competencia a tu servicio a la familia, a tu servicio en la iglesia. Porque vas a enseñar a tu familia a amar la iglesia. Ustedes saben que la familia es lo que Dios nos ha dado como institución aquí en la tierra para nosotros manifestar lo que es el Evangelio de Jesucristo. Pero ustedes saben que la iglesia es lo que Cristo viene a buscar y va a estar con Él por la eternidad. No pongan a pelear una cosa con la otra. No sacrifiques el servicio a Dios por tu familia, pero no sacrifiques tu familia por decir que estás sirviendo a Dios. Dios es nuestra prioridad número uno. La gloria a Dios tiene que ser revelada y reflejada en nuestras vidas en cada área de nuestra vida. Seguimos avanzando. Así dice el Señor de los ejércitos. Consideren bien sus caminos. No estoy repitiendo. Ageo está repitiendo. Dios está repitiendo. Evalúen. Pero lo bueno de esto es que primero Él dice, evalúen sus caminos, reconsideren sus caminos, examinen sus caminos de lo que están haciendo. Pero ahora Él dice, consideren sus caminos a lo que tienen que hacer. Mira esto. Suban al monte, traigan madera y reedifiquen el templo para que me agrade de él, yo sea glorificado, dice el Señor. Esperan mucho, pero hay poco. Me detengo en el verso 8. Suban al monte, traigan madera. Hermanos, suban al monte y ténganlo de seguro que el camino de ir al monte es estrecho. No va a ser una puerta ancha. No va a ser un camino de comodidades. No va a ser un camino que usted diga, yo quiero subir al monte. No, va a ser un camino estrecho. Ahora, ese camino estrecho es para buscar la presencia de Dios. Es para sumergirse en la palabra de Dios. Subir al monte es el compromiso de cada creyente de buscar la presencia de Dios y querer conocer al Dios que nos salvó cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es ese compromiso de querer conocer a Dios, de estar en su presencia. Eso es subir al monte. Luego dice, traigan madera y reedifiquen el templo. En otras palabras, pónganlo en práctica, lo que van recibiendo, lo que van escuchando, lo que van aprendiendo, pónganlo en práctica. Persigue la obediencia. ¿Para qué? Para que Él se agrade y su nombre sea glorificado. El fin de todos nosotros es la gloria de Dios. La gloria de Dios. Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, nosotros fuimos rescatados y nosotros tenemos la luz de Cristo para poder alumbrar con esa luz, para ponerlo en práctica. Y donde más se pone en manifestación la luz de Cristo es en la interacción del cuerpo de Cristo. Ahora, ¿cuál es el templo del que está hablando aquí? ¿Cuál es el templo, su importancia y cómo realmente yo puedo agradar a Dios? Ya les dije al principio de que el templo o el tabernáculo era donde estaba la presencia de Dios, donde se manifestaba la presencia de Dios.
Primero, en los primeros años, era el tabernáculo en el tiempo del Éxodo, pero luego Salomón finalmente construye este templo donde estaba la presencia de Dios. Y dice en 2 de Crónicas 7:1 que cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego desde el cielo y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó la casa. Ahora nosotros vemos en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, en el Nuevo Testamento, de que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. La presencia de Dios estaba en el tabernáculo, la presencia de Dios estaba en el templo. Y Juan está diciendo, la presencia de Dios se tabernaculizó en Jesucristo. Él es el tabernáculo. La presencia de Dios mismo, la gloria de Dios mismo es Jesucristo mismo. Ahora, ¿cómo podemos agradar a Dios? Sabiendo que Jesucristo es ese tabernáculo. Mateo 17:5, cuando estaban en el monte de la transfiguración, mientras Pedro estaba haciendo de la suya, mientras él hablaba, dice, he aquí una nube luminosa los cubrió y una voz salió de la nube diciendo, este es mi Hijo amado en quien me he complacido, a él oíd. ¿Cómo agradamos a Dios? Escuchemos lo que Dios ha hecho, conozcamos lo que Dios ha hecho, conozcamos la obra redentora de Jesucristo. Y ahora, la presencia de Dios, ahora que Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, la promesa fue cumplida, el Espíritu Santo fue enviado, la iglesia fue levantada. 2 de Corintios 6:16 dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Primera de Pedro, capítulo 2, 4 y 5 dice, y viniendo a él como una piedra viva desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificio espiritual aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hermano, si usted ha sido lavado por la sangre de Cristo, usted es una piedra viva que es parte del templo de Jesucristo. Esa es la iglesia del Señor. Ahora, ¿qué es lo que nos espera? Me encanta Apocalipsis 21-22, donde dice, y no vi en ella templo alguno. Estamos hablando de la Nueva Jerusalén. No hay templo alguno porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. En resumen, hermanos, en el Antiguo Testamento el tabernáculo y el templo eran esenciales para poder tener la presencia de Dios. En el Nuevo Testamento la encarnación de Jesucristo y el establecimiento de la iglesia son esenciales para la manifestación de la presencia de Dios. En la Nueva Jerusalén no habrá necesidad de un templo físico, ya que allí mismo estará la presencia de Dios y el Cordero son el templo, son la presencia misma. Hermanos, abramos el entendimiento, abramos nuestros oídos con respecto a lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha hecho parte del cuerpo de Cristo para que nosotros alumbremos y para que nosotros edifiquemos el templo. Mientras más usted como individuo va al monte a buscar madera, en otras palabras, va a la palabra de Dios, a conocer al Dios vivo, mientras más usted crece, mientras más usted edifica el templo del Espíritu Santo que es su cuerpo, mientras más usted se rinde en obediencia al Señor, mientras más usted ama a los hermanos, mientras más usted se compromete en el servicio del cuerpo de Cristo, mientras más haga eso, la iglesia más se fortalece y la iglesia más alumbra el mensaje que nos ha sido encomendado de predicar, que solamente en Cristo hay salvación, de que no hay en ningún otro salvación, de que todos merecemos el castigo eterno, de que todos merecemos el que estemos separados de Dios por una eternidad,
Mas sin embargo, cuando éramos enemigos de Dios, Dios le plació de enviar a su Hijo a pagar el precio por nosotros de lo que nosotros merecíamos. Y Él fue a la cruz siendo perfecto. Pero como fue perfecto, la muerte no lo pudo retener. Resucitó al tercer día, está a la diestra del Padre, está en todo poder y en toda autoridad, llamándonos a que vengamos a Él en arrepentimiento y fe, porque solamente en Él podemos encontrar la esperanza viva de la vida eterna. Solamente en Él. Esto es lo que Él ha hecho. Esto es lo que Él ha hecho y nosotros estamos a veces enfocados en otras cosas. En vez de edificar el templo, edificar lo que Dios nos ha dado. Consideremos nuestros caminos. Consideremos cómo estamos dedicando el tiempo y cómo realmente estamos edificando la casa del Señor. Verso 9. Espera mucho, pero hay poco. Y lo que traen a casa yo lo aviento. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos, por causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de ustedes corre a su casa. Siguiente. Por tanto, por causa de ustedes los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino nuevo, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo de sus manos. Hermanos, ¿qué es lo que nosotros definimos hoy día como una bendición? Porque obviamente hay una bendición que está ligada y conectada a la obediencia a Dios. Y a veces decimos, no, es que no me hace sentido la obediencia a Dios porque mira mis circunstancias. No es el tiempo de edificar. Mas sin embargo, no hay tiempo para tú dejar para después en la obediencia. Hay que obedecer ahora. A veces pensamos que el hacerlo a nuestra forma va a traer más bendición que hacerlo a la manera de Dios. ¿Qué es lo que nosotros vemos y llamamos bendición hoy día? Hermanos, una casa que te aparta de Dios no es una bendición. Un trabajo que te impide congregarte no es una bendición. Un bien material que distorsiona tus afectos hacia el Señor no es una bendición. Tener un sueño de conquista en tu vida que va contrario a lo que Dios quiere establecer contigo no es una bendición. A veces decimos, wow, gracias Señor, qué bendición tan grande. Pero tenemos que hacernos la pregunta si a eso que llamamos bendición nos ayuda a crecer espiritualmente o nos estanca. Porque lo que te ayuda a crecer en la palabra, eso es una bendición. Mateo 7, 24 y 25 dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Santiago 22, 25, un verso bien conocido, dice, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Pero el verso 25, escúchelo bien, porque dice, pero el que mira atentamente a la ley perfecta de Dios, atentamente a la ley perfecta de Dios, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. La verdadera definición de la bendición es estar aquí metido, recibir lo que Dios tiene para nosotros y ponerlo en práctica. Y para eso nos necesitamos unos a otros porque no se puede solo. Para eso Dios ha diseñado la iglesia, para que nosotros estemos comprometidos los unos con los otros, para que crezcamos, para que realmente seamos bendecidos. Hermanos, quiero alentarte con esto. No es que solamente Dios puede bendecirte, es que Dios quiere bendecirte. Dios quiere bendecirte.
Y la bendición de Él es mejor que todas las bendiciones que tú puedas encontrar allá afuera. Luego de esta confrontación, luego de esta llamado a considerar sus caminos, hubo una respuesta del pueblo. Verso 12. Dice, entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadag, y todo el remanente del pueblo obedecieron la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, como el Señor su Dios le había mandado. Y temió el pueblo delante del Señor. Entonces Ageo, mensajero del Señor, por mandato del Señor, habló al pueblo. Yo estoy con ustedes, declara el Señor. Y el Señor despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadag, y el espíritu de todo el remanente del pueblo. Así que vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos su Dios, el día 24 del mes sexto, en el año segundo del rey Darío. Todos los líderes obedecieron. Todo el pueblo obedeció. Y obedecieron todo lo que Dios le había mandado. No fueron selectivos en la obediencia, obedecieron todo. Verso 13 dice, yo estoy con ustedes. Los que cambiaron las prioridades, edificaron sus propias casas, a lo mejor hasta con el material que iba dirigido para construir el templo, Dios les está diciendo, yo estoy con ustedes. Hermano, significa que el pecado de nosotros nunca va a ser más grande que su gracia. Y es una gran bendición el nosotros poder reconocer de que, wow, ese soy yo, el que cambió las prioridades, el que se desenfocó, el que sacó los ojos del Señor, mas sin embargo siento la voz del Señor por medio del Espíritu Santo y su palabra diciéndome, soy culpable de eso, pero hay gracia en Jesucristo. Ese es el llamado aquí. Y el Señor nos da la certeza de que yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes. Hermanos, la obediencia a Dios trae bendición. Pero la bendición más grande que tú puedas recibir es estar en la misma presencia de Dios. Es reconocer que Dios está contigo. Verso 14 me llama la atención porque la misma forma en que Dios obró en Ageo en ese tiempo es la misma forma que Dios obra hoy. Si se dieron cuenta, Dios obró por medio de la palabra y por medio de el Espíritu. Así lo hizo en la creación, en el Antiguo Testamento, así lo hizo por medio de Cristo, así lo hizo por medio de la iglesia y así lo hace el día de hoy. Dios bendice y nos equipa a través de su palabra por medio del Espíritu Santo. 23 días después de haber recibido la palabra, se reinició la reconstrucción del templo. ¿Cómo aplicamos esto, hermanos? De muchas formas, pero primeramente considera lo que estás haciendo. Considera cómo son tus días, considera cómo está tu agenda. Considera cómo manejas el tiempo, considera cómo manejas tus finanzas, considera cómo manejas tus recursos y los talentos que Dios te ha dado. Lo que Dios te ha dado primordialmente es para el establecimiento de su reino, para su gloria. No es para el establecimiento de tu reino, para tu gloria. Considera, reevalúa qué es lo que estás haciendo. Ahora también considera lo que tienes que hacer. El llamado es claro y sencillo. Arrepiéntete y cree. Busca la presencia de Dios. Busca agradar a Dios, entendiendo que agradamos a Dios únicamente por medio de Cristo. Y busquemos darle gloria a Dios con todo lo que hagamos. Creo que el autor de Hebreos nos da un claro mandato, una clara presentación de lo que tenemos que hacer. Hebreos 12:1 dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestra gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús,
el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Hermano, considera lo que él ha hecho. Considera tu camino, considera lo que estás haciendo, considera lo que vas a hacer, pero considera por favor lo que él ha hecho. Porque por más que consideres y por más que trates en tus fuerzas, te vas a quedar corto. Considera lo que él ha hecho por ti. ¿Cuál va a ser la respuesta de nosotros en este día? ¿Será la respuesta de nosotros decir, le están hablando a otro, ese no soy yo? ¿O será detenerme, evaluarme delante de la presencia de Dios y reconocer que sí hay áreas en mi vida en que le estoy quitando el enfoque al Señor? Yo espero que la respuesta tuya en el día de hoy sea la misma la respuesta del pueblo de Israel, donde ellos obedecieron en todo y donde ellos encontraron de que hay bendición, y la verdadera bendición se encuentra en el Señor. Cuando vemos la humildad y la obediencia de Cristo, cuando miramos a Jesús como el siervo escogido por Dios en todo esto y como nuestra garantía y nuestro jefe, somos transformados a la misma humildad y obediencia. Te recuerdo que Cristo pagó el precio por nuestros pecados y Él es el único camino para la salvación. Si estás en Cristo, creo que el llamado ha sido bien claro a que reconsideres tu compromiso de servicio al Señor, que lo presentes delante del Señor para que Él te muestre las áreas donde realmente puedes poner en práctica lo que Él te ha dado para la expansión de tu reino, de su reino. Y si no sabes si estás en Cristo o no, te invito a que vengas a Él. Todo el que viene a Él, Él no lo echa fuera. Dale la espalda a tu pecado y reconoce que solamente en Cristo hay salvación. Pongámonos de pie. Quiero que medites en esto. Medita en lo siguiente. Dios les dio palabra al pueblo de Israel, mas sin embargo, ellos estuvieron años en desobediencia. Dios envía palabra nuevamente al pueblo de Israel, y no solamente envía a un profeta a hablarles, le envía también a otro profeta, al profeta Zacarías, a hablarle y a estimularles. En el proceso de producción o reedificación de este templo, vamos a ver cómo la palabra del Señor llama a la acción, pero es la palabra del Señor la que va sosteniendo cada uno de los pasos que ellos están llevando a cabo. Te digo eso para que reconozcas y para que descanses en que Dios te justifica y te llamó a la justificación por medio de Cristo, y Dios te promete la glorificación, pero Dios te promete también sostenerte mientras te santificas. Descansa en el Señor. Descansa en el Señor. Padre Santo y bueno, gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres fiel y tú eres soberano, y yo te pido que tu Espíritu Santo sea trayendo convicción a tu pueblo en esta mañana, para que pongamos en práctica, Señor, y sobre todas las cosas nosotros subamos al monte a buscar madera para edificar y reedificar el templo que somos, Señor. El Espíritu Santo tú lo has dado, Señor, a todo aquel que ha reconocido que únicamente en ti hay salvación. Yo te pido, Señor amado, que nos ayudes a poder descansar en ti. Que aunque nuestras faltas sean muchas, reconozcamos que tu gracia es mayor, y que consideremos nuestros caminos considerando el tuyo. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.